Este 20 de noviembre tenemos la luna nueva en el signo de Escorpio. Es una luna nueva que se da a los 28 grados del signo de Escorpio y va a ser lo que de alguna forma nos termina de sacudir, de purgar y de preparar para lo que es el 2026. Como toda luna nueva, abre un ciclo que va de acá a 6 meses. Es decir, que esta luna nueva en Escorpio desemboca en la luna llena en Escorpio que vamos a tener en mayo del año que viene, del 2026. Y el mundo, el cielo, los tránsitos y los elementos disponibles a nivel astrológico que vamos a tener van a ser otra cosa. Por eso, esta es una luna nueva que nos invita a liberarnos, a vaciar cargas, a soltar mochilas. Eso viene con una gran liberación de energía y de disponibilidad de espacios, de vacíos que van a quedar. Pero justamente la idea es habitar esos espacios disponibles como lo que son, no como carencia. Esta es una luna que viene a correr un montón de velos, que va a derretir un montón de máscaras, que va a mostrar lo que es aparente versus lo que es real. Hace un contraste muy importante. Al horario local de Argentina, esta luna va a ser a las 3 de la mañana, 3:47 minutos, para ser exactos. Yo sé que acá me escribe y comenta y sigue el contenido gente de otras partes del mundo, así que comentame acá desde dónde estás conectando con la información que yo comparto, porque me interesa saber. Y como les decía, esta es una luna que viene con una carga muy, muy potente, porque nos va a estar mostrando cosas y en cierta forma los que ya venimos haciendo un cierto trabajo de purga, de cambio de piel, de limpieza interna, externa, trabajo de sombra también, durante todo este año, que es un año serpiente, es un año de cambio de piel para todos, de alguna forma esta luna nueva en Escorpio lo que nos dice es, bueno, ya estás en el tramo final de la metamorfosis, de esa transición que iniciaste. Em, Toda luna nueva no es que es, ay, la luna nueva y después me olvido, no. O sea, la luna nueva abre el mes lunar, Escorpio. Entonces, la información, el código que baja con esta luna, es súper importante porque va a estar resonando durante 28 largos días. Por otro lado, la gente que por ahí ha tenido más resistencias o fingió demencia con un montón de red flags que se fueron presentando a lo largo del año, un poco que esto va a ser un acelerado, va a ser como, ah, sí, bueno, pum, y te mueven el piso para que te des cuenta. Al mundo al que vamos es un mundo en el que vamos a tener otro tipo de dinámica elemental completamente nueva. Vamos a tener un montón de planetas en fuego, muchísimo, muchísimo aire. Vamos a un mundo en el que lo que hemos visto hasta ahora de la inteligencia artificial no es nada. Vamos a un mundo en el que las cosas se van a dar de una forma muy veloz, muy rápida, y si no estamos bien cableados por dentro, lo que va a suceder es que no vamos a tener una forma de llevar adelante el movimiento que se viene. Entonces, toda esta disponibilidad a nivel del agua que tenemos en el mes de noviembre, todo esto que está pasando con Mercurio retrogradando entre Sagitario y Escorpio, es un gran regalo porque nos permite terminar de procesar cosas, terminar duelos, cerrar etapas, disolver bloqueos, disolver issues, disolver traumas, ¿sí? Sanar en profundidad. Y ese lugar es un lugar que vos tenés que ocupar solo. No podés bajar con alguien. Nadie te va a acompañar a ese sótano personal, a ese infierno personal. Entonces, si fingiste demencia, esta es una luna que de alguna manera te va a mostrar esos puntos en los que vos por ahí negaste, reprimiste o escondiste o evitaste. Escorpio es una energía muy transmutadora, transformadora, pero es muy lindo decirlo y romantizarlo, pero hacer el proceso realmente es algo bastante pesado. Y sí, hablamos del ave fénix y todo, pero cuando realmente tenemos que pasar por esos momentos, las cosas se vuelven un poco darks. Entonces, la verdad nos hace libres, pero a veces las verdades duelen y las verdades a veces
generan un cambio en la percepción, en la realidad, en las relaciones, en la confianza, en los valores. Y hay que estar preparado para ese voltaje. Esta es una luna que viene también a mostrarnos esos lugares oscuros. A ver, con tanta agua como va a haber, ahora les voy a mostrar la carta de la luna nueva en Escorpio y demás, pero con tanta agua que va a haber y todo lo que activa esta luna nueva, las barreras entre lo consciente y lo inconsciente están como muy, muy delgaditas. Entonces, lo que pasa es que vamos a ver ciertas conductas en los demás que son como sombras que se filtran. Y acá me quiero detener, porque una cosa es decir, no, porque el otro es tóxico y el otro es malo y el otro no sé qué y el otro, ¿no? Y el otro es lo peor que hay en el universo. Pero también esta es una luna que es muy interesante para observar y reconocer la propia toxicidad. No tirarla fuera, no proyectarla. Entonces, este es un llamado para que nosotros realmente hagamos un trabajo de regeneración. Esta es una luna importantísima para todas las personas que tengan alguna herida emocional o psicológica muy profunda, que quieran ir al hueso, que quieran sanar de verdad, ¿sí? Acá también hay un proceso de reconocimiento de esas sombras. Hay muchas de las pasiones, de los venenos que van a empezar a salir. No digo que ser apasionado esté mal, pero sí digo que hay ciertas pasiones que son muy vehementes, que son oscuras también, que forman parte de la naturaleza humana y que social y culturalmente nos enseñan que hay que temerlas, que hay que sentir vergüenza, que hay que taparlas, que hay que juzgarlas, que hay que reprimirlas. Y un poco es todo ese material va a salir por los poros. Entonces, esta es una luna que además se da en conjunción con un Mercurio retrógrado, va a estar Lilith, o sea, es una luna que activa las sombras, que activa la oscuridad. Por eso yo, con la gente que estoy haciendo el trabajo de sombra, van a sentir fuerte estos movimientos, ¿sí? Durante el mes de diciembre no voy a estar haciendo trabajo de sombra, pero sí estoy abriendo la agenda para enero. Saben que yo trabajo con poca gente porque me gusta ir profundo. Entonces, si querés hacer un trabajo de sombra y hacer el proceso y el acompañamiento conmigo, escribime al mail, que te lo voy a dejar por acá, para que podamos coordinar esos encuentros, ¿sí? Y conocernos más íntimamente y que yo pueda ayudarte y acompañarte en esto de reconocer estas sombras, reconocer todos estos movimientos, porque cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus procesos, cada carta es un mundo y la astrología es una parte de todo lo que trabajamos ahí, ¿sí? Que hay artes y cosas que yo por acá no voy a contar, pero está todo ahí. Así que esta es una luna que activa mucho eso. Entonces, ante todo, en vez de salir con el veneno escorpiano a matar o morir, yo recomiendo compasión. Compasión hacia vos, compasión hacia el otro, compasión hacia todos. ¿Sí? No juzgar, no flagelarse por cosas que ya pasaron, ¿sí? Y cuando vos veas que hay una actitud que es un poco toxic por parte de otra persona hacia vos, está muy bien que vos te retires y que vos elijas no ser el tacho de basura emocional ni el catalizador de la oscuridad del otro, porque la gente que por ahí está un poco más terapiada, la gente que por ahí está un poquito más consciente de ciertas dinámicas y quiere correrse, o que por ahí ya trabajó su propia oscuridad, lo que sucede es que muchas veces vos te convertís un poco como en el Black Mirror, ¿no? Como en el espejo negro que refleja esa sombra que los demás proyectan también, ¿no? Pero bueno, eso también, o sea, esta cuestión de la incondicionalidad, de decir, bueno, me banco los bifes porque es buena amiga, me banco que me critique o me banco que me mufe las cosas porque es buena amiga. O sea, esas cosas hay que empezar a correrse de ciertos lugares, ¿no? Y empezar a ver cuáles son esas conductas tóxicas en donde vos permitís o en donde vos hacés también. Entonces, esas dinámicas van a quedar súper expuestas con esta luna nueva en Escorpio. A eso me refiero con los velos y las vendas que van a caer. ¿Sí? Entonces, está en uno el reconocer o el fingir demencia. Bueno, entonces, no hay que fingir demencia. Si lo que uno reprime, esconde, tapa, a veces es muy obvio para el entorno,
pero no es evidente para uno, porque el ego lo tapa, lo esconde, lo eclipsa para que pueda seguir funcionando dentro de su peli, dentro de su historia, dentro de su personaje, ¿no? De la identidad que construye. Pero es muy evidente para el entorno. A veces no. El tema es que todo ese material psíquico no es que desaparece, se esconde y se convierte con el tiempo en un antagonista para la identidad del yo. Eso que genera que muchas veces se den comportamientos compulsivos o obsesivos que a veces están en sombra, que uno no los registra. Y el problema en el entorno muchas veces es que quedan en evidencia. Y a veces lo peor es que no queden en evidencia, porque cuando no quedan en evidencia se generan dinámicas en las que se naturalizan ese tipo de situaciones o de conductas. Entonces ahí es donde entra esta energía que hace como un poco la purga final. Entonces, los que ya venimos limpiando y dosificando el proceso de cambio de piel y lo venimos haciendo hace meses y con los eclipses, con la temporada Virgo, con todo, con el eclipse en Piscis que tuvimos también, que fue súper liberador. Bueno, todos los que venimos haciendo ya ese trabajo desde marzo hasta acá, esta luna lo que va a decir, bueno, listo, ya está, te ganaste tus alas, volá, convertite en mariposa, ¿qué vas a hacer con tanta libertad? Y va a haber gente que no, entonces, ese contraste entre los que sí y los que no se va a notar un montón. Y no lo digo desde un lugar de superioridad, ni de elitista, ni de una cosa de, ay, yo superior porque espiritualidad y ego espiritual. No lo digo desde ese lugar. Lo digo desde que se van a notar las costuras. Entonces van a haber relaciones, puentes que se van a romper, que se van a quemar, que se van a cortar. Y está bien que sea así. Van a haber situaciones que vas a sentir que te van a eyectar, que te van a sacar. ¿Va a ser incómodo para muchos? Sí, es incómodo. Crecer cuesta y a veces duele, ¿sí? Pero forma parte del proceso. Este es un proceso de purgas, el regurgitar lo último que falta, porque todo lo que está pasando en Escorpio, lo que está haciendo es que nosotros nos podamos iluminar de verdad. Pensemos que esta luna, toda luna nueva abre un ciclo a 6 meses. Y esta luna nueva desemboca en la luna llena de Buda, que es la luna llena en Escorpio que vamos a tener en mayo del año que viene. Mayo del año que viene ya es Urano en Géminis, ya es Plutón, que ya se quedó en Acuario hasta el 2042, es ya Saturno y Neptuno en Aries, es ya la conjunción brutal de Saturno y Neptuno en Aries. Va a ser el 20 de febrero. Y la última vez que pasó eso se cayó el muro de Berlín. Y esto tiene que ver también con una cuestión de reconocer el poder propio. ¿Dónde está fugando el poder? ¿Lo está fugando a través del odio? ¿Lo está fugando a través de la ignorancia? ¿Lo está fugando a través del deseo? No digo que el deseo sea malo, pero cuando está mal enfocado y el deseo está ligado al ego o a la satisfacción inmediata y al vicio, cuando el deseo se vuelve vicio, ahí no está copado. Ahí no es virtuoso. Y eso encadena y ata a un loop de sufrimiento y de repetición. Entonces, observar todas estas cosas, reconocer esos venenos y poder filtrarlos y liberarlos, es el gran regalo que trae esta luna nueva en Escorpio. Porque hay una gran limpieza personal, psicológica, emocional, física, espiritual. Pero hay que estar dispuesto a hacerlo, porque es la parte como más visceral del proceso. Pensemos lo siguiente, o sea, los últimos grados de Escorpio son la cola del escorpión, el aguijón. Es justamente donde está el veneno, donde está la toxina, donde está lo que duele, lo que lastima, lo que mata, lo que hiere, pero también es el antídoto, es la medicina también. Con el veneno, con la toxina se hace la medicina también. Y ahí es donde está la alquimia. Entonces, ¿a qué le estás dando tu poder? Esta es una luna para recuperar el poder. Si seguís cajeteando por tu ex, bueno, te estás robando energía. Si seguís resentido, resentida por lo que ya te estás robando energía. Si le estás cediendo tu poder a una ideología de lo que sea, política, religiosa, espiritual o lo que sea, estás perdiendo y fugando energía también ahí. Porque hay una naturaleza, que hay entidades de naturaleza psíquica, ¿sí? Que se llaman egregores, búsquenlo,
¿sí? Que son creadas por el pensamiento colectivo de mucha gente que cree y piensa lo mismo. Hay egregores de partidos políticos, hay egregores de ciertos movimientos sociales, culturales, ¿sí? Religiosos, ¿sí? Y eso se filtra hacia nosotros a través del plano mental, a través de las ideas y a través de impresiones psíquicas que llegan con las películas, con la cultura. Por eso está mal mirar el noticiero. Te baja la frecuencia y te llena de estos bichos que después pasan a tu inconsciente, porque el inconsciente anota todo. O sea, ahí es donde está el agua, los signos de agua. Anota todo, registra todo. Y vos por ahí decís, ah, bueno, listo, chau. Pero cuando algo se repite y se repite y se repite, y sobre todo cuando uno genera una impresión consciente de eso, porque vos te acordás de algo que viste, ahí es cuando ya entró esa información. Y cuando esa información entra, muchas veces genera un impacto tan grande, y sobre todo cuando es sostenido y repetido en el tiempo, que ya, y cuando ya lo seteas como parte de tu sistema activo reticular, empezás a buscar confirmaciones. Y ahí es donde viene el sesgo de confirmación. Y ni hablar de los sesgos ideológicos, culturales, sociales, bla, ¿no? Cognitivos también. Bueno, todo eso genera que uno viva en un frasquito, que se encierre y que obviamente esa energía se estanque y que uno vea la película incompleta. Entonces es muy importante la higiene espiritual y la higiene emocional al momento de procesar todo esto. Porque esta es una luna que viene con mucha sanación, pero también es muy darks en ese sentido. Entonces la gente que está como muy tomada por estados enajenadores de baja frecuencia o que tienen algún tipo de cuestión ahí, y se le va a notar, se les va a notar las costuras. Entonces, si vos estás en ese rol de decir, bueno, voy a domesticar un alacrán porque me quiere, bueno, no, el alacrán en algún momento te va a picar. Y está bueno que lo aceptes. No, voy a salvar al mundo porque ay, mi amiga o no sé quién está en problemas. Bueno, no, capaz que se merece que esté en ese problema porque es medio, viste, toma malas decisiones. Y vos estás como, viste, desangrándote ahí por el otro y capaz que el otro vuelve a lo mismo y vos qué haces. Estás perdiendo tiempo, energía. No hay una sanación real en eso. Entonces, todas estas cuestiones van a quedar muy expuestas. Y uno va a tener que tomar la responsabilidad y elegir y decidir qué hacer con eso que queda expuesto en ese lugar, con esta luna nueva en Escorpio. Es tremendo esto. Por eso vamos a un mundo muy diferente. Esta luna nos permite despachar todo lo que ya no va, hacer el cambio de piel, renovarnos antes de abrir la puerta al 2026, que va a ser otra cosa. Se juega con otras reglas, se juega en otro campo. No vamos a tener esta disponibilidad de agua como ahora, en mucho tiempo. Entonces es una oportunidad para hacer un trabajo profundo y serio. Y con compromiso, sobre todo, porque está Saturno también en el medio. Después les muestro la carta. Entonces, acá esto es sinceridad, sincericidio, con uno mismo y después hacia afuera. El 2026 es un año que realmente va a empezar en serio una nueva era, una nueva etapa, a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel personal, obviamente, cada uno de nosotros, vos que estás del otro lado, yo. Si vayan a ver el video de Júpiter en Cáncer, el Júpiter retrógrado en Cáncer que les dejé, que ahí tienen información para los 12 signos, eso les va a servir para todo lo que viene en el 2026 también, ¿sí? Sobre todo para lo que es hasta febrero del 2026, que es cuando Júpiter arranca directo. Y a los 9 días tenemos la conjunción de Saturno con Neptuno en Aries. Entonces todo eso es un montón, es un paquete de energía enorme así que hay que saber llevarlo y dirigirlo porque realmente es como meter mal un cambio y cuando arrancás, si tenés mal puesto el cambio se te quema el motor o te la das contra la pared o se te va para cualquier lado y uno tiene que estar en eje, tiene que saber cómo manejarse. Por eso están las mentorías para diseñar el 2026 consciente. ¿Sí? Hay 2 lugares, estas son en diciembre, no sé si las voy a hacer en enero porque me están pidiendo mucho el shadow work, el trabajo de sombra.
que hay mucha gente que se quedó con ganas, pero estamos ahora con todo esto. Quedan 2 lugares para lo que son las mentorías de diseñar el 2026 consciente, con las revoluciones lunares, la revolución solar, los tránsitos, para saber cuándo sí, cuándo no, porque a veces queremos forzar cosas y no es el momento, no es el tiempo, no es el momento, no es el tempo, ¿sí? Y la astrología te permite ver eso. No con una cuestión de predestinación y de, no, te programo, ¿no? Sino desde un lugar de, bueno, si vos vas a ir a pescar, por ejemplo, vas a pescar a mar abierto, vas a ir a pescar con un cielo despejado y con viento a favor, no te vas a ir en medio de una tormenta porque la vas a pasar mal. Bueno, con esto pasa lo mismo, cuando uno se puede alinear con los pulsos, que no son iguales para todos, eh, ahí es donde vas a encontrar menos resistencia, vas a evitar desgastes de energía, de tiempo, de recursos a todo nivel, ¿no? Entonces, si te interesa diseñar un 2026 consciente y realista, acá tenés mi mail, matiaslemat.info@gmail.com, y ahí podemos charlar y conocernos en profundidad y podemos ir trabajando un poco en tus objetivos para ver cuáles son los meses más fortuitos y más favorables y cuáles son los que, viste, te tenés que quedar medio haciendo la plancha. Que está buenísimo también aprovechar eso para descansar en vez de insistir, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la carta y vamos a hablar un poco de astrología más profunda con relación a la luna nueva en Escorpio. Buenísimo, acá tenemos la carta de la luna nueva en Escorpio. Yo esto lo saqué de AstroSeek, que es una web que a mí me encanta. Y bueno, nada, vamos a mirar un poquito la configuración, ¿sí? Acá antes les hablé un poco en general cómo viene aspectada la luna, ¿no? Y cuáles son las disponibilidades y qué es lo que va a estar activando esta luna nueva en Escorpio. A ver, ¿no? Porque Escorpio es una energía muy transformadora, es un signo que no quedas igual cuando algo pasa por ahí. Y yo hace rato les vengo hablando, desde que entraron los planetas en Libra y el Sol en Libra, yo les vengo hablando de la vía ígnea, de todo el proceso de transmutación, de la alquimia que sucede en este sector del zodíaco. Y ahora me digo que estamos cerrando ese ciclo. Entonces, el que entendió, entendió. Y lo aprovechó. ¿Sí? Y de alguna manera, esto es como que pone la frutilla del postre a todo el asunto. ¿Sí? Acá lo que vemos con la luna nueva en Escorpio es que tenemos un gran trígono de agua que se activa, que es un gran portal de energía. Tenemos un Júpiter retrógrado en Cáncer, vayan a ver ese video porque hay que trabajar mucho con el árbol, con los ancestros, ¿sí? Con nuestros muertos también. Eh, tenemos también a Neptuno y a Saturno en Piscis y tenemos a Venus, ¿sí? Que Venus no está tan cerca, pero está ya en Escorpio y está en la misma nakshatra, que ahora les voy a hablar de eso. Eh, y está también Lilith en conjunción con la Luna, en conjunción con Mercurio, en conjunción obviamente con el Sol, porque es una luna nueva. ¿Sí? O sea que tenemos los 3 signos de agua con bases. Los 3 están ocupados por planetas. ¿Sí? Lo cual esto habilita un flow que no hemos tenido durante todo el año. Pero para eso hay que, primero, cortar y romper una inercia. La oposición a Urano. ¿Sí? Es muy probable que haya movimientos sísmicos. Antes, durante o después, o durante todo el mes lunar Escorpio. ¿Sí? Porque Urano está muy activo. Y Urano en Tauro. Entonces, Pachamama hace pum. Entonces, es muy probable, ¿sí? Que veamos muchas noticias de volcanes que se activan, de sismos, de esas cosas. Por otro lado, lo que tenemos también es que esta es una luna que se da muy lejos de la Tierra. Por ende, también nos muestra cosas que para ahí son ajenas para nosotros. Es una luna oscura esta. Por más de los trígonos que tengan, o sea, abrazar esa oscuridad, integrarla, es re importante para que uno pueda vivir de forma completa. Todo muy lindo con la luz, con visualizar angelitos, haditas, cositas. Pero hay toda una parte del plano espiritual y del plano psicológico y de la naturaleza humana que está muy negado, muy reprimido y muy rechazado. Entonces, esta es una luna que invita a que nosotros recobremos el poder
que veamos cuáles son esas fugas de energía que tenemos, energía psíquica, a nivel de los ingresos, a nivel de qué, por dónde se te está yendo la energía, el tiempo, el poder, a quién le estás cediendo tu poder, a un vínculo, se lo estás cediendo a quién, a una pareja, a un socio, a un amigo, en qué se te está disipando tu poder personal. Se lo estás dando a un político mesiánico, que eso va a tener que ver mucho con todo lo que va a ser Neptuno y Saturno en Aries. Las batallas por la ideología, por la razón, quién tiene la razón, por la religión. Neptuno tiene que ver mucho con eso. ¿Sí? No me quiero meter mucho en terrenos complicados, pero bueno, hay que decirlo. Ya les voy a hablar de la conjunción de Saturno y Neptuno. La última vez fue cuando se cayó el muro de Berlín en Capricornio, que representó el final de una era y plantó la bandera de la globalización. Oriente y Occidente, tipo, se empezaron a hermanar un poquito, ¿no? Y bueno, y ahí empezó. Entonces, ahora vamos a otro cambio de paradigma a nivel mundial, que va a estar ligado también a una cuestión muy ideológica y muy desde desde comprender también que a nivel intelectual, si se quiere, vamos a estar como sobrepasados y sobreestimulados con la información, con la data, con todo lo que es la inteligencia artificial, que obviamente va a haber un montón de cosas en las que nos va a superar, en productividad, en inteligencia, en un montón de cosas, ¿sí? Ya está pasando, de hecho. Y reconectar con lo humano, reconectar con lo que te hace especial, de verdad. Y para eso hay que saber habitar esos lugares. Pasó un terrible. Pasó un auto ahí. Hay que saber habitar esos lugares. Súper. Una moto debe ser, ¿viste? Pero bueno, no sé si lo escucharon, pero yo lo escuché. En fin, hay que saber habitar esos lugares, ¿sí? Hay que saber habitar esos lugares, aunque sean incómodos. Eh, este es un tiempo en el que vamos a tener que ver todas esas figuras y esas máscaras y esos ideales que se derriten y que no son tan reales. Es como que confronta un poco lo real lo real con lo irreal. Colisiona con esta luna nueva y lo vamos a ver de forma muy patente, de forma muy tangible. ¿Sí? El regente moderno de esta luna nueva en Escorpio es Plutón, que está en Acuario, que ya está instaladísimo el señor. Imagínense que para la luna llena en Escorpio de 1 de mayo del 2026, Plutón ya va a estar en el grado 5 de Acuario. O sea, está rapidísimo el tipo ahí, ¿no? Le hablaba como si fuese alguien, pero bueno, sí, sí. Y por otro lado, el regente tradicional de la luna, una luna en Escorpio, ¿sí? Sería Marte. Y tenemos a este Marte que está en Sagitario. Marte en Sagitario es un poco el cruzado, ¿no? Esta cosa de el guerrero de la verdad, el que lucha por la verdad, el que, viste, se aventura por fuera de los límites también, ¿sí? Y a veces esa verdad es incisiva y a veces esa verdad duele y obliga a que nosotros nos tengamos que restablecer y regenerar y rearmar. Implica también que tengamos que hacer un proceso de sinceridad, de confrontación, pero también de perdón y de liberación. Esta es una luna muy, muy potente para liberar muchas mochilas, karma acumulado. Es una luna que nos alinea con la iluminación. Y la iluminación, Buda, para iluminarse, tuvo que enfrentar un montón de demonios. Muchos. Los suyos, obviamente, pero también otros que venían de afuera a tentarlo, a querer corromperlo. Entonces es muy importante que uno elija y vea cómo y hacia dónde se eleva la energía. La nakshatra que se activa, la mansión de la luna que se activa con esta luna nueva en Escorpio, se llama Hyestia, ¿sí? Y es una nakshatra que va desde el grado 16,40 de Escorpio. Como vemos acá, Venus está recién ingresada al momento de la luna nueva en Escorpio, en esta mansión de la luna, y va hasta el grado 29 de Escorpio. Es decir que
prácticamente todo esto. Después en el cero de Sagitario empieza otra cosa. Y este sector del cielo representa a la autoridad, representa el poder. También otorga protección, ¿sí? Y está regida por Mercurio. La deidad que gobierna este sector del cielo, es Indra, que es el dios que tiene las joyas, que la metáfora de las joyas o las gemas de Indra es que están conectadas entre sí y que lo que me pasa a mí repercute en el vecino, repercute en mi hermano, repercute en mi amigo, lo que le pasa a mi amigo repercute en lo que le pasa a tal y así. Es como un gran efecto mariposa, ¿sí? Que, bueno, lo explican un poco de esa forma, ¿no? Y Indra es como el Zeus, el Júpiter de los dioses védicos, ¿sí? Porque representa un poco al jefe, al que tiene la autoridad y que pone un poco de orden, ¿sí? Y es el jefe de los dioses, pero también otorga poder, otorga autoridad, ¿sí? Brinda protección, eso está muy bueno, ¿sí? Entonces, al ser Mercurio el regente de este sector del cielo, de este firmamento, ¿sí? Y al estar Mercurio retrógrado, siendo parte de la configuración de la Luna, habla un poco de esta cuestión de la mente que trasciende, la mente que se ilumina, ¿sí? Pero no con la lógica, no con la racionalización y con la mente finita, mercurial, que te lleva solamente a entender lo que pasa en tu realidad y a manejarte como un robotito en la vida. No es la mente finita y limitada. Acá estamos hablando de la mente inconsciente. Estamos hablando del 90% que está en sombra, que mueve los pulsos y los movimientos inconscientes de tu cuerpo, que hace la digestión, que mueve tus hormonas, que mueve tu genética, ¿sí? Que habla, que muestra todo lo que está conectado con tu plano onírico, con tu plano espiritual, con tu plano inconsciente, con tu mundo emocional. Bueno, a esa parte de la mente está apuntando esta luna nueva, ¿sí? Entonces, como esta luna desemboca en la luna llena de Buda, este sector del cielo, ¿sí? Se ve como iluminado. Entonces, el que ya haya alivianado un poco la carga, lo va a tener más simple, ¿vale? Va a bajar una epifanía, va a ser consciente de algo y puede encontrar un tesoro en esas sombras, en ese submundo. Y el que tenga miedo a la oscuridad, bueno, se queda sin el pan y sin la torta, como decían, ¿no? Entonces, este sector del cielo representa la autoridad, pero no la autoridad que ejerce, no sé, viste, el arcano 5, el sacerdote, ¿no? Que baja línea y te dice como lo que está bien, lo que está mal, lo que sí, lo que no, acorde a un código de conducta y a reglas y normas, ¿no? Acá estamos hablando de la autoridad y la responsabilidad que viene, por ejemplo, de parte de un hermano mayor, ¿sí? Que cuida, que nutre, ¿sí? Que lo hace desde un lugar de amor, de compasión. El poder interno, los secretos, las heridas profundas y los patrones de control y las heridas también de abandono, de humillación, de injusticia, de abandono, bueno, de todas esas cosas, se van a empezar a notar. Entonces, cuando esto está en sombra, y es algo que también se va a notar mucho con esto, porque hay que decirlo, son los abusos de poder, los excesos de orgullo, de manipulación, ¿sí? Eso también va a quedar expuesto. Existe, sí, existe desde que el mundo es mundo, amor. Pero con esto se va a notar, a eso voy con que nos vamos a dar cuenta, que se van a ver las costuras de algunas cosas, ¿no? Eh, Esta es una zona del cielo, ¿no? Esta mansión que se activa, es la zona en la que se pagan las viejas deudas. Por eso también es un lugar en donde uno vacía el equipaje y se prepara para algo nuevo. Pero también, si vos venís en cualquiera y por ahí no registraste, o por ahí venís como siendo, viste, un ser un poco de mierda, bueno, esto medio que te pasa la factura y mucha gente puede perder algo muy valioso con esto, eso también hay que decirlo, porque para que otros ganen, algunos van a tener que ser conscientes de lo que han perdido, ¿sí? En la crisis hay gente que se beneficia y hay gente que no. Bueno, eso tiene también una cuestión ahí con el pulso. Entonces, acá también está la capacidad de reconocer
la compensación. Que a veces la justicia universal y el equilibrio universal no viene con la cabeza de la persona que te lastimó en una bandeja, así como diciendo, bueno, tomá, acá tenés, ¿no? Re mafia todo, pero re turbio. Pero bueno, o sea, a veces es en saber apreciar que eso que se perdió o que no fue por un lado, renace y vuelve a vos transformado por el otro. El tema es que a veces nos quedamos tan encascados, tan apegados, tan dolidos, tan resentidos, que lo otro queda tapado y no, ni siquiera lo registramos o lo vemos. ¿Sí? Este, así que bueno, acá es también la maestría que trae esta luna nueva, es la capacidad de usar esta experiencia, usar la sabiduría, transformar el dolor en poder, pero no desde el masoquismo ni desde el revanchismo, sino desde un lugar de integración, de compasión y de resiliencia. Entonces, para liderar con conciencia y liderar desde un lugar sano, hay que saber primero estar en coherencia uno. Esta es una luna que va a mostrar todas las incoherencias. Y si hay algo que está en incoherencia, eso genera escasez, genera nerviosismo, ansiedad, tristeza, angustia, bueno, todas cosas que no nos gustan, ¿no? En cambio, cuando uno es coherente y cuando uno escucha sus dos caras, sus dos mentes, consciente e inconsciente, y genera el puente, y la comunicación es fidedigna y no hay interrupciones, ahí es donde sucede la magia y con la coherencia todo es mucho más fluido. Las relaciones, los proyectos, los vínculos, todo, ¿sí? Incluso el cuerpo. Entonces, esta es la luna que entre que está el Venus, entre que está Lilith, Mercurio retro, o sea, es un combo molotov esto, para que uno o explotás o te transformás de alguna manera. Entonces, esto expone lo oculto y trae a la luz cosas que estaban en la profundidad y que no se veían. Y es muy probable que con esta luna nueva en Escorpio, antes, durante o después de esto, ¿sí? Porque abre una ventana, salgan y se destapen muchas cosas de personas que tienen poder, que tienen autoridad, ¿sí? Que tienen algún tipo de cargo, que son públicos, que son gente como que, ¿viste? Entonces, ¿a quién le estás dando el poder? ¿A qué le estás dando el poder? ¿En qué estás cediendo tu poder? Reclama tu poder con esta luna nueva en Escorpio. Es muy importante eso. Que con esta luna en Escorpio vos reclames tu poder, abraces tu sombra, abraces tu oscuridad para que puedas estar un poco más completo, más completa. Ah, hacia un mudra. Me salió solo, ¿eh? Bueno, gente, tengo buenas noticias. Si te quedaste hasta esta instancia del video, déjame acá en comentarios. Comentame un fueguito, una calaverita o un corazón negro, o las tres. O un corazón del color que te guste, pero si son esas tres cosas, yo voy a saber que vos te quedaste hasta esta instancia del video y que sos una de las personas que tiene un buen poder de retención y de atención para poder integrar bien esta información y este conocimiento que comparto con vos. Eso me sirve porque yo les presto atención a ustedes. A veces no contesto rápido, pero trato de contestar siempre los mensajes, aunque sé que son muchos, así que gracias. Les quiero contar lo siguiente. Gente que está en Buenos Aires, el 21 de diciembre, 21 del 12, voy a estar en un teatro con una colega, amiga, que es una genia, que es Julieta Suárez Valente. Vamos a estar haciendo un taller en vivo con un montón de premios y sorteos y muchas sorpresas. Sobre el 2026. ¿Qué onda el 2026? ¿Cómo viene aspectado, configurado? Y vamos a darles un montón de información y de tips y nos vamos a divertir y como para romper un poco la virtualidad y conocernos ahí, gente que esté en Buenos Aires para esa fecha, son súper bien recibidos a este teatro que para mí es tipo un montón, pero nada, acá no le tenemos miedo a nada porque yo lo que comparto lo que comparto con lo que digo acá en el canal, yo lo aplico también, ¿eh? Aunque me duela, aunque me cueste, yo lo aplico también. No es que hay, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. No, acá se trabaja afuera y adentro. Así que nada, los esperamos en el teatro. Si quieren más información me escriben al mail. Lo mismo para las consultas, que hay poquitos turnos disponibles, porque como estoy con las mentorías y estoy con todo esto del teatro, y también voy a estar haciendo una masterclass en otro lado, que ya les voy a dar
información sobre eso. Bueno, estamos a 1000. Entonces los turnos están un poco acotados, así que si cumplís años en esta fecha, si quieres hacer una revolución solar, escribime al mail y lo mismo para las mentorías. Shadow Work, gente que quiere trabajar una sombra en particular, conmigo, con mi método, en enero. ¿Sí? Pero vayan reservando porque solamente trabajo con 3 personas al mes. Nada más. ¿Sí? Y la gente que quiera diseñar su 2026 de forma consciente y personalizada me escribe porque eso lo estamos haciendo en diciembre. ¿Ok? Así que bueno, eso es todo lo que tengo para vos. Si llegaste hasta acá te doy las gracias y nos vemos en la próxima entrega. Que tengas una feliz luna nueva en Escorpio y no le tengas miedo a lo que descubras. No le tengas miedo a lo que descubras porque eso viene a liberarte y viene a mostrarte que otra cosa, que otra realidad y que otro salto y otro lugar es posible. Que puedes dar un brinco, ¿sí? Puedes dar un salto de realidad, pero para eso vas a tener que pagar el peaje. Vas a tener que pagar el peaje y ese peaje es tu vieja piel, es tu vieja forma. ¿Sí? Y los que ya hicieron el trabajo, felicidades, porque con esto les llega un premio. Nos vemos en la próxima. Chau, chau y muchas gracias.